Descubrí que mi esposo estaba cavando mi propia tumba en el fondo de nuestro terreno, y lo hacía cada madrugada durante semanas mientras yo dormía a su lado sin sospechar nada. Mi nombre es Rosa. Tengo 76 años hoy, y esta historia que voy a contarles sucedió hace 61 años, cuando yo tenía apenas 35 años de edad. Yo vivía en un rancho pequeño en el interior de Michoacán, con mi esposo Arnulfo. Nosotros no teníamos hijos, nunca pudimos tener, y en esa época aquello era motivo de vergüenza para mí. Las mujeres de la vecindad murmuraban a mis espaldas que yo era estéril, que no servía ni para darle un hijo al hombre. Pero hoy, mirando hacia atrás, le agradezco a Dios todos los días por no haber tenido ningún niño con ese hombre, porque si hubiera tenido hijos, tal vez no estaría aquí hoy contándoles esta historia. Antes de continuar, quería pedirles algo a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando esta historia, dejen un like aquí abajo en el video. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a llegar a más personas. Suscríbanse también para no perderse los próximos videos, porque tengo muchas historias de mi vida para contar. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde me están viendo, qué ciudad, qué estado. Me encanta saber quién está del otro lado de la pantalla escuchando a esta abuela. Bueno, volviendo a mi historia. Era julio de 1962. Me acuerdo del mes exacto, porque acababa de cumplir años. Había cumplido 35 años el 12 de julio. Y fue justo después de mi cumpleaños que todo comenzó. En esa época, la vida en el campo era muy diferente a la de hoy. Nosotros no teníamos televisión, no teníamos teléfono, no teníamos nada de esas modernidades que ustedes tienen ahora. Nos levantábamos con el sol naciendo y dormíamos cuando oscurecía, porque luz eléctrica solo teníamos en la sala y en el cuarto. El resto de la casa era lámpara de petróleo. Nuestro rancho era pequeñito, unas 3 hectáreas no más. Teníamos una huertita, algunos árboles frutales, unas gallinas que yo criaba, y Arnulfo trabajaba en la tienda de don Augusto en el pueblo, que quedaba como a unos 4 kilómetros de allí. Él salía todos los días tempranito a las 6 de la mañana y regresaba como a las 6 de la tarde. Yo me quedaba sola todo el día, cuidando la casa, las gallinas, la huerta, lavando ropa en el lavadero, cocinando en la estufa de leña. Era una vida sencilla, pero yo no me quejaba. Pensaba que así tenía que ser, que ese era el destino de una mujer casada. Arnulfo nunca fue un hombre cariñoso, ¿saben? Él no era de esos maridos que llegaban a casa y le daban un beso a la esposa, preguntaban cómo había estado el día, esas cosas. Él era seco, callado, medio cerrado. Pero yo me había acostumbrado a su manera de ser. Nos habíamos casado hacía 12 años, yo con 23 y él con 28. Y en todo ese tiempo aprendí que el hombre era así, que no valía la pena esperar mucho cariño, que lo importante era tener qué comer en la mesa y un techo sobre la cabeza. Pero en ese julio del 62, algo cambió, y todo comenzó con una cosa tan pequeña, tan tonta, que cualquier persona pensaría que yo estaba inventando problemas donde no los había. Todo comenzó con tierra mojada. Fue una mañana de jueves. Me acuerdo porque cada jueves yo mataba una gallina para hacer en la comida del domingo. Entonces, siempre me levantaba más temprano ese día para escoger cuál gallina iba a ser sacrificada. Debían ser como las 5:30 de la mañana cuando me levanté de la cama. Arnulfo todavía estaba durmiendo, roncando bajito, como siempre. Me puse mi bata encima del camisón, me calcé las chanclas y fui a la cocina a preparar el café. La cocina quedaba en el fondo de la casa y para llegar a ella tenía que pasar por la puerta trasera, esa puerta que daba al patio, donde dejábamos los zapatos de trabajo, las herramientas, esas cosas, y fue ahí, cuando pasé por esa puerta, que lo vi por primera vez. Los zapatos de trabajo de Arnulfo estaban tirados en la esquina, como él siempre los dejaba cuando llegaba del trabajo. Eran unos zapatos viejos, café oscuro, medio gastados, con la suela ya pidiendo cambio. Pero esa mañana había algo diferente en esos zapatos. La suela de ellos estaba llena de tierra, tierra fresca, húmeda, pegada, tierra mojada, ¿saben? Se podían ver los pedacitos de lodo rojo pegados en las ranuras de la goma.
Me detuve ahí, mirando esos zapatos, y me pareció muy raro, porque hacía más de 3 semanas que no caía ni una gota de lluvia en esa región. La tierra estaba seca como hueso, agrietada, dura. Yo misma tenía que cargar cubetas de agua para regar la huerta todos los santos días, porque si no, las verduras se morían de lo seca que estaba la tierra. Y ahí estaban los zapatos de mi marido, sucios de tierra mojada, fresca, como si hubiera pisado un charco. Pero no dije nada. ¿Saben cómo es? La mujer casada en esa época no podía andar haciéndole muchas preguntas al marido, porque si no, él pensaba que una estaba desconfiando de él, que estaba siendo problemática. Entonces, solo limpié sus zapatos con un trapo viejo, quité toda esa tierra y fui a hacer el café. Cuando Arnulfo se levantó y vino a la cocina, le serví su café con leche, el pan con mantequilla que yo misma hacía, y tomamos el café en silencio, como siempre. Él nunca fue de conversar por la mañana. Terminaba de comer, agarraba la lonchera que yo preparaba para su almuerzo, se ponía los zapatos y se iba al trabajo, sin hablar casi nada, solo un «hasta luego» seco antes de salir. Ese día pasó normal. Hice todas mis obligaciones. Cuidé las gallinas, regué la huerta, lavé la ropa en el lavadero, la tendí, barrí la casa, hice la comida. Cuando dieron las 6 de la tarde, Arnulfo llegó del trabajo, como siempre, cansado, sudado, con esa cara seria de quien había tenido un día difícil. Cenó, se bañó y se fue a dormir temprano, porque tenía que levantarse al otro día muy temprano de nuevo. Pero a la mañana siguiente, cuando me levanté y pasé por la puerta trasera, lo vi otra vez. Sus zapatos estaban sucios de tierra mojada. Otra vez, tierra fresca, húmeda, pegada en la suela, como si hubiera caminado en tierra blanda durante la noche. Esta vez me quedé más tiempo parada ahí, mirando esos zapatos. Me quedé pensando, tratando de entender cómo la tierra estaba mojada si no había llovido. ¿De dónde había salido esa tierra? ¿Será que había salido de noche y yo no me había dado cuenta? ¿Pero para qué? ¿A dónde habría ido en medio de la madrugada? Me agaché y agarré uno de los zapatos en la mano. Pasé el dedo por la suela. La tierra estaba fresca, se podía sentir la humedad. Y no era solo tierra. Había unos pedacitos de hoja seca pegados también, como si hubiera caminado en el monte, en un lugar con vegetación. Fue ahí que empecé a fijarme en otras cosas. Las uñas de él. Cuando regresó de la tienda esa tarde, sus uñas estaban sucias de tierra oscura, negra, casi debajo de las uñas, y sus manos también estaban medio ásperas, como si hubiera agarrado algo pesado, madera o fierro, tal vez. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé ahí acostada, con los ojos cerrados, pero con la cabeza encendida, y fue ahí que me di cuenta. Como a las 3 de la madrugada, sentí cuando Arnulfo se levantó de la cama. Se levantó muy despacito, con cuidado, como quien no quiere despertar a la otra persona. Lo escuché vistiéndose en la oscuridad. Escuché cuando salió del cuarto descalzo cargando los zapatos en la mano. Mi corazón empezó a latir más rápido. Seguí acostada, fingiendo que estaba dormida, pero prestando atención a cada ruidito. Escuché cuando se calzó los zapatos allá en la cocina. Escuché cuando la puerta trasera chirrió bajito y después silencio. Un silencio que me dejó con un frío en el estómago. Me quedé ahí inmóvil, contando los minutos en la cabeza. ¿Cuánto tiempo iba a estar afuera? ¿A dónde había ido? ¿Qué estaba haciendo en medio de la madrugada? Pasó 1 hora, pasó otra media hora. Ya casi me estaba levantando de la cama para ir a ver qué estaba pasando cuando lo escuché. La puerta trasera chirriando de nuevo, sus pasos en la cocina, el ruido de él quitándose los zapatos. Regresó al cuarto, caminando despacio, todavía con ese cuidado de quien no quiere hacer ruido. Se acostó en la cama bien suavecito y se quedó quieto. Sentí el olor entonces, un olor a tierra húmeda, a monte, a sudor y un olor débil a petróleo, ese olor de la lámpara que usábamos para alumbrar. Había llevado la lámpara, había ido a algún lugar que necesitaba luz. A la mañana siguiente,
No dije nada. Me levanté, fui a la cocina y ahí estaban los zapatos otra vez, sucios de tierra mojada, mucho más sucios que los días anteriores. Había tierra pegada por todos lados, no solo en la suela, en los lados del zapato, en la parte de arriba, como si hubiera pisado hondo en tierra blanda, como si hubiera estado en un lugar con mucha tierra removida. Y fue ese día que me di cuenta de otra cosa. La pala. La pala que usábamos para sembrar las verduras en la huerta. Esa pala con mango de madera que siempre estaba recargada en la pared, allá atrás, había desaparecido. Busqué toda la mañana y no la encontré. ¿Dónde estaba esa pala? Cuando Arnulfo regresó del trabajo esa tarde, traté de preguntar de manera casual, sin parecer que estaba desconfiando de nada. Arnulfo, ¿viste la pala que estaba allá atrás? La necesito para trabajar en la huerta, pero no la encuentro. Me miró con esos ojos oscuros suyos y vi algo en esa mirada que me hizo temblar por dentro. No fue enojo, no fue irritación, fue una frialdad que nunca había visto antes en él. Deja esa pala tranquila, Rosa. Yo la estoy usando para una cosa. ¿Para qué? ¿Puedo saber? No es de tu incumbencia. La mujer no necesita saber todo lo que hace el marido. Y me dio la espalda y se fue al cuarto, terminando la conversación de esa manera seca suya. Pero esa respuesta, esa manera suya, eso se quedó martillando en mi cabeza. Él estaba usando la pala para algo. ¿Qué cosa? ¿Y por qué no me podía contar? Los días fueron pasando y aquello se repetía cada santa mañana. Tierra mojada en los zapatos siempre. Y él seguía saliendo de madrugada, cada madrugada, a las 3 en punto, como un reloj. Yo fingía que estaba dormida, pero ahora me quedaba despierta esperando, prestando atención. Él se levantaba, se vestía, agarraba algo en la cocina y salía. Regresaba siempre como 2 horas después, cansado, oliendo a tierra y sudor. Y lo peor de todo es que él estaba cambiando conmigo, poniéndose cada vez más frío, más distante. Antes al menos conversaba algo en la cena, preguntaba si había pasado algo durante el día, esas cosas de rutina. Pero ahora apenas me miraba, cenaba en silencio, se bañaba y se iba a dormir. Y cuando yo trataba de platicar, me respondía con monosílabos, con esa cara seria que dejaba claro que no quería conversar. Fue una tarde de sábado. Debían estar pasando unas 2 semanas de que todo aquello había comenzado, que fui al gallinero a recoger huevos y encontré la pala. Estaba escondida atrás del gallinero, recargada en la pared, cubierta con un costal viejo. Y cuando miré esa pala, vi que el mango estaba diferente. El mango era nuevo. Había cambiado el mango de la pala. ¿Por qué? El mango viejo estaba bueno, no estaba roto. ¿Por qué lo cambió? Agarré la pala en la mano y la examiné. El mango nuevo era de madera buena, madera fuerte, más gruesa que el mango viejo, y la hoja de la pala estaba limpia. Pero yo veía las marcas de uso, esas marcas de cuando uno cava tierra dura. ¿Saben? La pala estaba siendo usada mucho para cavar algo. Estaba ahí parada, sosteniendo esa pala y tratando de entender qué estaba pasando cuando escuché su voz detrás de mí. ¿No te mandé que dejaras esa pala tranquila? Me volteé asustada. Arnulfo estaba ahí en la puerta del gallinero, mirándome con una cara que me dio miedo. Un miedo que nunca había sentido de él antes. Solo la estaba buscando para trabajar en la huerta, tartamudeé. Tú no vas a trabajar nada con esa pala. Esa pala es mía. Déjala donde está y no la toques más. Agarró la pala de mi mano con un gesto brusco y volvió a cubrirla con el costal. Después me miró con esos ojos fríos y habló muy bajito, muy despacio, de una manera que me erizó toda. Y no andes metiche con mis cosas, Rosa. La mujer que es muy metiche termina descubriendo lo que no debe. Aquello fue una amenaza. Sentí que fue una amenaza. Y en ese momento, parada ahí en el gallinero con mi marido mirándome de esa manera, sentí miedo. Miedo de verdad. Miedo de él. Después de ese día en el gallinero, empecé a andar pisando huevos dentro de mi propia casa.
Tenía miedo de hacer cualquier cosa que enojara a Arnulfo. Miedo de preguntar cualquier cosa, miedo hasta de mirarlo de manera equivocada. Y aquello me fue consumiendo por dentro, porque pasé a vivir con un nudo en la garganta, con esa sensación fea de que algo muy malo estaba pasando, pero yo no sabía qué. Sus salidas de madrugada continuaron. Todas las noches, 3 de la mañana, se levantaba y salía. Y yo seguía fingiendo que dormía, pero en realidad me quedaba ahí acostada, tensa, contando los minutos hasta que regresara. Eran siempre 2 horas, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero en promedio 2 horas se quedaba afuera. Y cuando regresaba, ese olor a tierra húmeda, a monte, a sudor, venía junto con él. Empecé a tener insomnio. Pasaba todo el día cansada, arrastrándome, porque de noche no podía dormir de verdad. Me quedaba en ese estado de alerta, esperando que se levantara, esperando que la puerta chirriara, esperando que regresara. Y durante el día lo miraba, tratando de entender quién era ese hombre con quien me había casado hacía 12 años. ¿De verdad lo conocía? Porque el hombre que estaba compartiendo la cama conmigo ahora parecía un extraño. Fue una tarde de domingo que Socorro apareció en mi casa. Socorro era mi vecina y mi amiga desde niña. Habíamos crecido juntas en esa región. Ella vivía con su marido y sus 3 hijos en un rancho que quedaba como a unos 500 metros del nuestro. Nos visitábamos siempre, tomábamos café en la casa una de la otra, conversábamos sobre las cosas de la vida. Ella era la única amiga de verdad que yo tenía. Ese domingo, Arnulfo se había ido al pueblo a jugar billar en la cantina de don José. Entonces yo estaba sola en casa cuando Socorro llegó. Trajo un pastel de elote que había hecho y vino a tomar café conmigo. Nos sentamos en el corredor y ella se me quedó mirando de manera rara mientras comíamos el pastel. «Rosa, ¿estás bien?», preguntó de repente, con esa voz preocupada suya. «Sí estoy». «¿Por qué la pregunta?». Traté de disimular, pero mi voz salió temblorosa. «Es que te veo con una cara pésima, hija. Ojeras hundidas, delgada. Parece que no estás durmiendo bien. ¿Está pasando algo?». Me quedé callada, sin saber qué decir. Tenía ganas de desahogarme, de contarle todo, pero al mismo tiempo tenía miedo. Miedo de hablar y parecer loca. Miedo de que Arnulfo descubriera que estaba comentando de él con la vecina. Miedo de todo. Pero Socorro era lista. Se dio cuenta de mi duda y se acercó más a mí. Agarró mi mano y habló bajito. «Rosa, necesito contarte algo y no te puedes enojar conmigo. ¿Está bien? Te lo estoy diciendo porque me preocupo por ti». Mi corazón se disparó. ¿Qué me iba a decir? «Dime, Socorro». Respiró hondo antes de continuar. «Yo no estoy durmiendo bien de noche. ¿Sabes cómo es? La menopausia me está atormentando. Me despierto varias veces en la madrugada con esas oleadas de calor. Y cuando me despierto, me quedo en la ventana de mi cuarto tomando aire fresco, mirando afuera, tratando de refrescarme. Y es desde mi ventana que veo el patio de ustedes». Se detuvo. Miró a los lados para asegurarse de que no hubiera nadie cerca y continuó. «Rosa, ya hace unas 3 semanas, tal vez un mes, que veo a Arnulfo saliendo de madrugada todos los santos días. A las 3 de la mañana, puntual, sale por la puerta trasera con una lámpara encendida en la mano. Atraviesa el patio de ustedes y se va para ese fondo ahí, ¿sabes? Esa parte que tiene mucho monte que ni usan. Entra al monte y se queda ahí. Como 2 horas después, regresa. Sentí la sangre helarse en mis venas. Entonces no era impresión mía. Él sí estaba saliendo. Y Socorro lo estaba viendo. Otra persona lo estaba viendo. «¿Y estás segura de que es él?», pregunté todavía queriendo creer que tal vez fuera un error. «Estoy segura, Rosa. Desde mi ventana veo bien la luz de su lámpara. Y ayer vi algo que me dejó aún más preocupada. Estaba cargando algo pesado, parecía una cubeta, y llevaba también esa pala de ustedes. Rosa, ¿qué está haciendo tu marido en el monte de madrugada con pala y cubeta?». No supe qué responder. Me quedé ahí sosteniendo la taza de café con las manos temblando,
sintiendo las lágrimas quemando en mis ojos, pero aguantándome para no llorar. No sé, Socorro. Te juro por Dios que no sé. Él no me cuenta nada. Y cuando pregunto, se enoja. Dice que no es de mi incumbencia. Socorro apretó mi mano con fuerza. Rosa, tienes que tener cuidado. Un hombre que esconde cosas de la esposa, que sale de madrugada sin explicación, eso no es normal. ¿Tú crees que puede ser otra mujer? ¿Puede estar encontrándose con alguien ahí en el monte? Yo había pensado en eso. Había pensado en la posibilidad de que fuera infidelidad, pero no tenía sentido. Si fuera a encontrarse con una mujer, saldría de casa limpio, arreglado, oloroso. No regresaría sucio de tierra, cansado, con las manos lastimadas. No, no era otra mujer. Era otra cosa, algo peor. Lo sentía en el fondo de mi alma. No sé, Socorro, pero tengo miedo, mucho miedo. Ella se quedó conmigo un rato más. Conversamos sobre otras cosas para disimular, pero cuando se fue, esa conversación siguió resonando en mi cabeza. 3 semanas, tal vez un mes. Ella lo estaba viendo salir todo ese tiempo. ¿Y llevaba pala y cubeta para hacer qué? ¿Cavar qué? Esa noche, cuando Arnulfo regresó de la cantina, estaba diferente. Estaba más hablador, casi animado, lo cual era raro, porque él nunca era así. Cenó, se bañó, y cuando vino a la sala donde yo estaba remendando una ropa, se sentó en la silla frente a la mía y se me quedó mirando. Rosa, necesito saber algo. Mi corazón dio un brinco. La manera en que lo dijo, serio, esos ojos fijos en mí, me dio un escalofrío. ¿Qué cosa? ¿Ese seguro de vida que tu papá te dejó cuando murió, todavía está vigente? Mi papá había muerto 5 años antes, en 1957. Él era ferrocarrilero jubilado y tenía un seguro de vida pequeño que había hecho a través del sindicato. Cuando murió, el seguro pagó un dinero para mí, que era hija única. No era una fortuna, pero era un dinero bueno. Junto con unos ahorros que él tenía guardados, alcanzaba para comprar una casa buena en el pueblo, si yo quisiera. Pero yo había dejado todo guardado, invertido en una cuenta de ahorros que mi papá había abierto para mí antes de morir. Sí está. ¿Por qué quieres saber? Es bueno saber esas cosas, Rosa. Uno nunca sabe el día de mañana, ¿no? Si te pasa algo, yo necesito saber dónde están los papeles, dónde está guardado ese dinero. Sería bueno que me mostraras dónde guardas esas cosas. La forma en que dijo aquello, ese tono de voz, esa frialdad. Si te pasa algo. No fue si nos pasa algo, fue si te pasa algo. A mí. Los papeles están guardados en un lugar seguro. Si se necesita, te los muestro. No, Rosa, quiero que me los muestres ahora, ahora mismo. No era una petición, era una orden, y había algo en su manera, en su postura, que me dijo que era mejor obedecer. Entonces me levanté, fui al cuarto, abrí el ropero y saqué de dentro de una caja de zapatos vieja todos los documentos. La póliza del seguro, el comprobante de la cuenta de ahorros, la escritura del rancho que estaba a mi nombre, porque había sido herencia de mi papá. Él agarró los papeles de mi mano y se quedó examinándolos uno por uno, despacio, leyendo cada línea. Y mientras leía, yo veía esa expresión en su cara. No era curiosidad, era cálculo. Estaba calculando algo. ¿Cuánto hay en la cuenta de ahorros?, preguntó sin quitar los ojos del papel. Hay el valor que mi papá dejó más los rendimientos de estos 5 años. Debe estar cerca de los 30,000 pesos ahora. En esa época era un dinero considerable. No era para hacerse rico, pero alcanzaba para vivir cómodo por un buen tiempo. Alcanzaba para comprar una casa y todavía sobraba. ¿Y si tú mueres, ese dinero para quién queda? La pregunta me dejó helada. Si tú mueres. Otra vez hablando de mi muerte. ¿Por qué estaba tan interesado en eso? Queda para mi esposo. ¿Para ti?, respondí, sintiendo la voz temblar. Asintió con la cabeza, despacio, como si estuviera confirmando algo que ya sabía. Después dobló los papeles, me los devolvió y dijo: «Guarda eso bien guardado. Es importante.
y se fue a dormir. Se fue a dormir como si no acabara de hacer preguntas sobre mi muerte, sobre el dinero que iba a recibir si yo moría, como si fuera la cosa más normal del mundo. No pude dormir esa noche. Me quedé acostada en la oscuridad, con el corazón latiendo fuerte, pensando en esa conversación, pensando en la tierra mojada en los zapatos, pensando en las salidas de madrugada, pensando en la pala, pensando en todo. Y las piezas empezaron a encajar en mi cabeza de una manera que me llenó de pavor. En los días siguientes empecé a prestar atención a cosas que antes pasaban desapercibidas. Empecé a observar el patio con otros ojos. Y fue ahí que me di cuenta de que había una parte del patio bien al fondo que Arnulfo nunca me dejaba acercarme. Era un área que tenía mucho monte, unos plátanos, unas papayas, todo medio abandonado. Y cada vez que yo hablaba de limpiar esa área, de quitar el monte para sembrar algo útil, él era categórico. «Deja eso tranquilo, Rosa. Ese rincón tiene víboras. Es peligroso. No vayas ahí». Antes obedecía sin cuestionar, pero ahora, después de todo, aquello tomó un significado diferente. ¿Por qué no quería que fuera ahí? ¿Qué había en ese rincón del patio que le interesaba tanto mantenerme lejos? Un día, cuando él estaba en el trabajo, decidí ir hasta allá. Mi corazón latía fuerte, mis piernas temblaban, pero necesitaba ver, necesitaba saber. Atravesé el patio, pasé las gallinas y fui caminando despacio hasta esa área de monte. Cuando llegué cerca, vi que en medio del monte había un camino. Un camino que no existía antes, un camino que había sido abierto recientemente, porque la vegetación de los lados estaba toda aplastada, pisoteada. Alguien había pasado ahí muchas veces, siempre por el mismo lugar, y había creado un camino. Empecé a seguir ese camino, apartando las ramas, las hojas, pisando despacio para no hacer ruido. No sé bien por qué, pero sentía que necesitaba ser silenciosa. El camino iba serpenteando entre los plátanos, se iba poniendo más cerrado, más oscuro, hasta que llegó a un punto donde había un claro pequeño. Y en ese claro, en el suelo, vi marcas, marcas en la tierra. La tierra estaba removida, diferente del resto. Estaba más suelta, más oscura, como si alguien hubiera cavado ahí. Pero no había hoyo, no había nada, solo la tierra removida. ¿Será que estaba sembrando algo ahí? ¿Pero qué? ¿Y por qué escondido? ¿Por qué no me podía decir? Me quedé ahí parada, mirando esa tierra removida, tratando de entender cuando escuché un ruido detrás de mí. Me volteé asustada y me topé con Arnulfo. Había regresado del trabajo más temprano y estaba ahí parado, mirándome con una expresión en la cara que me hizo querer correr. ¿Qué estás haciendo aquí, Rosa? Yo solo estaba... No pude terminar la frase. Se acercó a mí despacio, con pasos pesados, los ojos fijos en los míos. ¿No te dije que no vinieras aquí? ¿No te dije que es peligroso? Perdón, Arnulfo. Solo tenía curiosidad. La curiosidad mató al gato, Rosa. ¿Sabías eso? La forma en que dijo aquello, con ese tono bajo, casi susurrando, me hizo temblar toda. No era una broma, era una amenaza clara. Regresa a la casa ahora y no vuelvas aquí nunca más, nunca más. ¿Me entendiste? Salí de ahí corriendo, tropezándome con las ramas, con el corazón queriendo salirse por la boca. Y cuando llegué a la casa, cerré la puerta de la cocina con llave y me quedé ahí recargada, llorando, temblando, con más miedo del que había sentido en toda mi vida. Esa noche él no cenó conmigo. Se quedó afuera hasta tarde, sentado en el corredor, fumando cigarro tras cigarro, cosa que no hacía normalmente. Yo me quedé en la cocina fingiendo que estaba ocupada, pero en realidad estaba aterrada. Cuando finalmente entró, se bañó y se fue a dormir. Me acosté a su lado, pero no pegué el ojo. Y cuando dieron las 3 de la madrugada, se levantó como siempre y salió. Pero esta vez, cuando salió, yo me levanté también. Con mucho cuidado, muy despacio, fui hasta la ventana del cuarto que daba al patio trasero
y me quedé espiando. Vi la luz de su lámpara atravesando el patio. Vi cuando entró a ese camino en el monte y vi cuando la luz se detuvo allá en el claro. Se quedó ahí 2 horas. ¿Haciendo qué? ¿Cavando? ¿Enterrando algo? ¿Qué? Los días fueron pasando y la situación se fue poniendo cada vez más insoportable. Él apenas me hablaba. Cuando llegaba del trabajo, cenaba en silencio, se bañaba y se iba a dormir. Y cada madrugada salía, cada madrugada, como un reloj. Y yo me quedaba ahí acostada en la oscuridad, aterrada, imaginando lo peor. Hubo un día que estaba lavando ropa en el lavadero y encontré su camisa toda sucia de tierra. No era solo un poco de tierra, era mucha tierra pegada en la tela, en las mangas, en el pecho, como si se hubiera arrastrado en el suelo o hubiera cavado con tanta fuerza que la tierra le había salpicado. Y sus manos se estaban llenando de callos nuevos, de ampollas que reventaban y se convertían en heridas, manos de quien estaba trabajando pesado, cavando, agarrando mango de pala, haciendo fuerza. Pero su trabajo en la tienda de don Augusto no era trabajo de fuerza, era trabajo de mostrador, de atender clientes, de anotar ventas en libreta. ¿De dónde salían esos callos? Una noche, unos 10 días después de esa conversación sobre el seguro, llegó a casa con una cara extraña, una cara que no pude descifrar. No era enojo, no era tristeza, era una mezcla de cansancio con determinación, como si hubiera tomado una decisión importante. Cenó en silencio, como siempre, pero cuando terminó de comer, en vez de irse a bañar, se quedó sentado ahí en la mesa, mirándome, y después habló. «Rosa, ¿tu hermana está bien de salud?» La pregunta me agarró de sorpresa. Él nunca preguntaba por mi hermana Guadalupe, que vivía en Guanajuato con su marido y sus 2 hijos. «Sí está. Al menos de la última vez que mandó carta estaba». «Hace tiempo que no la visitas, ¿no?» «Hace unos 6 meses». «¿No crees que deberías ir a pasar unos días con ella?» Las hermanas necesitan verse de vez en cuando. Aquello fue tan raro. Él nunca se había preocupado por mis visitas a Guadalupe. De hecho, siempre se quejaba cuando yo hablaba de viajar. Decía que yo tenía obligaciones en casa, que no podía andar saliendo. Y ahora, de la nada, me estaba sugiriendo que fuera. ¿Quieres que vaya a visitar a Guadalupe? Sí, creo que sería bueno. Estás muy nerviosa últimamente, muy estresada. Unos días lejos de aquí te harían bien. Había algo detrás de aquello, algún motivo que no estaba diciendo. ¿Por qué quería mandarme lejos? ¿Por qué quería que saliera de casa? Y fue ahí que todo encajó en mi cabeza. Fue ahí que entendí. Él quería que me fuera. Quería la casa vacía. Estaba planeando algo y necesitaba que yo no estuviera ahí. Y la manera en que lo dijo, la manera en que me miró, aquello me llenó de un terror que no puedo explicar. En ese momento, en ese instante, tuve certeza absoluta de una cosa. Mi vida estaba en peligro. Yo no sabía exactamente qué estaba planeando Arnulfo. No entendía todavía todos los detalles, pero sabía que estaba tramando algo contra mí y que si me iba de esa casa, si iba a visitar a mi hermana, como me estaba sugiriendo, algo terrible iba a pasar. Fue ahí, sentada en esa mesa, con mi marido mirándome con esos ojos fríos, que tomé la decisión más importante de mi vida. No iba a esperar a descubrir qué estaba planeando. Iba a descubrirlo antes. Iba a fingir que me iba, pero me iba a quedar cerca, escondida, observando, e iba a ver con mis propios ojos qué estaba haciendo en ese monte cada madrugada. Porque si no hacía eso, si no descubría la verdad, estaba segura de que no iba a sobrevivir. Esa noche no dormí. Me quedé acostada en la oscuridad, con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Arnulfo a mi lado y planeando cada detalle de lo que iba a hacer. Mi cabeza estaba hirviendo, el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que él iba a escuchar. Pero necesitaba mantener la calma, necesitaba pensar bien, porque si me equivocaba, si él descubría lo que estaba planeando, no sabía de qué era capaz de hacerme. Cuando amaneció, me levanté e hice todo como siempre. Preparé el café, lo serví, actué normal.
Y cuando estaba terminando de comer antes de irse al trabajo, hablé con la voz más natural que pude. Arnulfo, pensé en lo que dijiste ayer sobre ir a visitar a Guadalupe. Creo que tienes razón. Hace mucho que no veo a mi hermana. Voy a mandarle una carta hoy, avisando que voy la semana que viene. Vi sus ojos brillar. Fue rápido, solo un segundo, pero vi una satisfacción, un alivio, como si fuera exactamente lo que quería escuchar. Me parece buena idea, Rosa. Te va a hacer bien. ¿Cuántos días piensas quedarte? Unos 3 días, tal vez 4. Depende de cómo esté Guadalupe, si necesita ayuda. Sin problema. Yo me las arreglo aquí solo esos días. Y se fue al trabajo con un paso más ligero, casi animado. Aquello confirmó todo lo que estaba pensando. Él quería que me fuera. Estaba esperando que me fuera. Y eso solo podía significar una cosa. Estaba planeando hacer algo mientras yo estuviera fuera, algo que no podía hacer conmigo cerca. En cuanto salió, cerré todas las puertas con llave, cerré todas las ventanas y fui corriendo a casa de Socorro. Toqué su puerta desesperada y cuando abrió y vio mi cara, ni siquiera tuvo que preguntar nada. Me jaló para adentro y cerró la puerta. ¿Qué pasó, Rosa? ¿Estás blanca como el papel? Me senté en la mesa de su cocina y le conté todo. Le conté sobre las preguntas del seguro, sobre él sugiriendo que viajara, sobre la tierra mojada, sobre el camino en el monte, sobre todo. Y entre más hablaba, más asustada se ponía la cara de Socorro. Dios mío, Rosa, ¿tú crees que él está queriendo...? No terminó la frase, pero las dos sabíamos lo que estaba pensando. No sé qué está queriendo, Socorro, pero sé que es algo malo, muy malo, y necesito descubrir qué es antes de que sea demasiado tarde. ¿Y qué vas a hacer? Respiré hondo antes de hablar. Voy a fingir que me voy de viaje. Voy a decirle que mañana temprano voy a tomar el camión de las 5 de la mañana, pero no voy a ir. Me voy a quedar escondida aquí en tu casa, si me dejas. Y de madrugada, cuando salga, como siempre sale, lo voy a seguir. Voy a ver qué está haciendo allá en el monte. Socorro se me quedó mirando asustada y vi cuando iba a decir que era peligroso, que era una locura. Pero antes de que dijera cualquier cosa, agarré su mano y le dije: Socorro, si no hago esto, si no descubro qué está tramando, tengo miedo de lo que me pueda pasar. Tú eres mi única amiga, mi única esperanza. Por favor, ayúdame. Apretó mi mano de vuelta y vi las lágrimas en sus ojos. Está bien, Rosa, puedes quedarte aquí escondida, pero prométeme que vas a tener cuidado, mucho cuidado. Regresé a casa más aliviada. Al menos tenía a Socorro de mi lado. Pasé el resto del día fingiendo normalidad, haciendo mis obligaciones, pero por dentro estaba muy nerviosa. A cada rato iba a la ventana, miraba ese fondo del patio donde estaba el camino. Trataba de ver algo, pero de día no se podía ver nada. Era todo muy cerrado, muy escondido por el monte. Cuando Arnulfo llegó del trabajo esa tarde, yo estaba preparada. Había ensayado mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a actuar. Entró y antes de que preguntara, yo ya le estaba hablando. Arnulfo, mandé recado con don Toño, que pasa por Guanajuato cada semana. Avisé a Guadalupe que voy mañana. Voy a tomar el camión de las 5 de la mañana, entonces tengo que salir de aquí a las 4:30 para llegar a la central a tiempo. ¿Mañana ya?, preguntó, y vi otra vez ese brillo en sus ojos. Esa satisfacción mal disimulada. Sí, entre más pronto mejor, ¿no? Así aprovecho bien los días allá. Es verdad, ¿quieres que te lleve a la central? No, no hace falta. Tú tienes que trabajar mañana temprano. Voy a pie. No está lejos. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Se quedó contento con aquello. Cenó bien esa noche. Hasta estaba conversando más de lo normal, haciendo preguntas sobre Guadalupe, sobre el viaje. Y yo respondía todo con naturalidad, fingiendo que estaba animada con el viaje, cuando por dentro mi estómago estaba revuelto de nervios. Después de la cena, fui al cuarto y empecé a arreglar una maleta pequeña con algunas ropas. Dejé la maleta ahí bien visible, recargada en la pared, para que viera que sí me estaba preparando para viajar.
Y cuando me acosté esa noche, me obligué a quedarme quieta, a respirar despacio, a fingir que estaba durmiendo tranquila, como una persona que iba a viajar al otro día. Pero no dormí. ¿Cómo iba a dormir? Me quedé ahí en la oscuridad, tensa, esperando. Y cuando dieron las 3 de la madrugada, lo sentí levantarse, pero esta vez fue diferente. No se levantó con ese cuidado de siempre. Se levantó más rápido, más decidido. Prendió la lámpara de petróleo en el cuarto mismo. Se vistió sin preocuparse por hacer silencio. Y cuando iba saliendo, se detuvo en la puerta, me miró acostada ahí y se me quedó mirando por un tiempo que me pareció una eternidad. Yo estaba con los ojos cerrados, fingiendo que dormía, pero sentía el peso de esa mirada sobre mí. Y hubo un momento en que pensé que había descubierto, que sabía que estaba despierta, que estaba fingiendo. Pero después de unos segundos que parecieron horas, salió. Esperé a que saliera de la casa. Esperé unos minutos más para estar segura de que se había ido de verdad. Y entonces me levanté, agarré la maleta que estaba arreglada, me puse un vestido oscuro, me amarré un rebozo en la cabeza y salí por la puerta de enfrente muy despacio, muy despacio. La madrugada estaba oscura, sin luna. Solo había las estrellas en el cielo y ese silencio pesado que hay de madrugada en el campo. Atravesé el patio corriendo, agachada, con miedo de que estuviera viendo, con miedo de que estuviera en algún lugar observando. Llegué a casa de Socorro y toqué la puerta bajito. Ella ya estaba despierta esperándome y me jaló para adentro rápidamente. ¿Salió?, susurró. Sí salió. Ahora esperamos hasta cerca de las 5 de la mañana, que es la hora en que iba a tomar el camión. Entonces salgo por el frente de tu casa con la maleta, caminando hacia el pueblo, por si está mirando de lejos, que vea que de verdad me fui. Nos quedamos ahí en su cocina, en la oscuridad, solo con una velita prendida, conversando bajito, esperando que pasara el tiempo. El marido de Socorro y sus hijos estaban dormidos, entonces teníamos que quedarnos en silencio. Y en esas 2 horas de espera, sentí un miedo que nunca había sentido antes, un miedo que me consumía por dentro, que hacía que todo mi cuerpo temblara. ¿Y si te hace algo cuando vayas a seguirlo?, preguntó Socorro, sosteniendo mi mano. Voy a tener cuidado, me voy a quedar lejos, solo observando. Solo necesito ver qué está haciendo allá, necesito entender. Cuando el reloj de la sala marcó 10 para las 5, agarré mi maleta, abrí la puerta de enfrente de la casa de Socorro y empecé a caminar por el camino que llevaba al pueblo. Caminé unos 100 metros, siempre mirando hacia atrás, siempre atenta. Si Arnulfo estuviera observando desde algún lugar, me iba a ver saliendo, iba a ver que me estaba yendo, como le había dicho. Después de esos 100 metros, escondí la maleta atrás de unos matorrales grandes que había en la orilla del camino y regresé corriendo a casa de Socorro. Entré por la puerta trasera esta vez y me quedé ahí escondida en su cuartito, ese cuartito pequeño que tenía vista a nuestro patio. Ahora esperamos, le dije a Socorro. Va a regresar del monte en un rato, va a entrar a casa y va a ver que ya no estoy ahí, que ya salí a tomar el camión. Y entonces va a pensar que ya me fui. Y fue exactamente lo que pasó. Como a las 5:30 de la mañana, vi la luz de su lámpara viniendo del fondo del patio. Lo vi entrando por la puerta trasera de la casa y después de unos 10 minutos lo vi saliendo otra vez, ya arreglado, con ropa limpia, yendo al trabajo como siempre. Pero su manera de caminar era diferente. Era más ligera, más suelta, como si un peso se hubiera quitado de sus espaldas. Creyó que me había ido. ¿Y ahora?, preguntó Socorro. Ahora esperamos hasta la noche, hasta mañana de madrugada. Necesito ver qué hace cuando piensa que está solo, cuando piensa que no hay nadie para ver. Ese día fue el día más largo de mi vida. Me quedé escondida en el cuartito de Socorro todo el día, sin poder salir, sin poder hacer nada. Solo miraba por la ventana, observando mi casa, observando el patio, esperando a que Arnulfo regresara del trabajo. Socorro me llevaba comida, agua, se quedaba conversando conmigo bajito para que no me volviera loca de nervios.
Cuando dieron las 6 de la tarde y vi a Arnulfo llegando del trabajo, mi corazón se disparó. Lo vi entrando a casa, prendiendo las luces. Lo vi yendo y viniendo por los cuartos. Parecía estar buscando algo o verificando que de verdad no hubiera nadie ahí. Después de un rato, lo vi saliendo por la puerta trasera y esta vez llevaba unas cosas con él. Llevaba la pala, una cubeta grande y algo más que no pude identificar de lejos. Fue directo a ese camino en el monte y se quedó ahí. Se quedó ahí hasta que oscureció por completo, hasta que no se podía ver nada más. «Rosa, ¿estás segura de que quieres hacer esto?», me preguntó Socorro cuando me vio preparándome, poniéndome una ropa oscura, amarrándome el pelo hacia atrás. «Estoy segura. Si no descubro qué está haciendo, nunca voy a tener paz, nunca voy a poder regresar a casa, nunca voy a poder dormir tranquila. Necesito saber». El marido de Socorro había regresado del trabajo y ella le había contado todo. Don Octavio era un hombre bueno, trabajador, y cuando supo de mi situación se ofreció a ir conmigo. «No, don Octavio. Si él ve a un hombre siguiéndolo, va a sospechar, va a reaccionar. Pero si me ve a mí, si me atrapan, puedo decir que regresé del viaje más temprano, que vine a ver algo. Es menos peligroso así». No lo era. Yo sabía que no lo era, pero no podía arriesgar poner a otra persona en peligro. Aquello era entre Arnulfo y yo. Cuando dieron las 10 de la noche, vi las luces de mi casa apagarse. Se había ido a dormir, o al menos eso parecía. Y ahí comenzó la espera más angustiante de mi vida. Me quedé ahí en la ventana, mirando esa casa oscura, esperando a que dieran las 3 de la madrugada. Socorro se quedó despierta conmigo. No conversábamos, solo nos quedábamos ahí sentadas en la oscuridad esperando. Y yo rezaba. Rezaba bajito, pidiéndole a Dios que me protegiera, pidiéndole a la Virgen que me diera fuerza, pidiendo que no me pasara nada malo. Cuando el reloj dio las 3, vi la puerta trasera de mi casa abriéndose, la luz de la lámpara apareciendo y la silueta de Arnulfo saliendo con la pala en la mano y la cubeta. Atravesó el patio y entró a ese camino del monte. «Ahora», le dije a Socorro, «ahora voy». «Por favor, Rosa, ten mucho cuidado», susurró, y vi que estaba llorando. Salí por la puerta trasera de casa de Socorro y empecé a atravesar su patio en dirección a mi patio. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Mis piernas temblaban tanto que apenas podía caminar. Pero continué andando despacio, muy despacio, pisando con cuidado para no hacer ruido. Llegué al límite entre los patios y brinqué la cerca baja de alambre que separaba las propiedades. Caí del otro lado y me quedé agachada ahí por unos instantes, esperando, escuchando, nada. Solo el sonido de los grillos, de las cigarras, del viento en las hojas. Empecé a atravesar mi propio patio, sintiéndome una intrusa, sintiéndome como si estuviera invadiendo un lugar que no era mío. Pasé las gallinas que dormían en el gallinero, pasé la huerta, pasé el área que yo conocía hasta llegar a esa parte del fondo, esa parte prohibida. Vi la entrada del camino en el monte y vi allá al fondo una luz débil, la luz de su lámpara. Él estaba ahí, y yo iba a descubrir qué. Entré al camino pisando de puntitas, aguantando la respiración, con miedo de pisar alguna rama y hacer ruido. El camino era estrecho, cerrado por los 2 lados con vegetación. Había plátanos, había monte, había bejucos, y entre más avanzaba, más oscuro se ponía, porque las plantas se cerraban arriba, haciendo una especie de túnel verde. Fui caminando despacio, muy despacio, siempre con los ojos en la luz allá adelante. La luz se quedaba quieta en un lugar. Él estaba quieto, haciendo algo. ¿Qué? Entre más me acercaba, más podía escuchar. Había un ruido rítmico, un ruido de metal golpeando la tierra. ¡La pala! Estaba cavando algo. Llegué lo suficientemente cerca para poder ver a través de las hojas de los plátanos. Me agaché, me escondí atrás de un plátano grande y miré. Y lo que vi
hizo que mi sangre se helara en las venas. Ahí, en el suelo de ese claro pequeño, había un hoyo grande, muy grande, y Arnulfo estaba dentro de ese hoyo. Estaba dentro. Solo la cabeza y los hombros se veían afuera, cavando, echando tierra para arriba con la pala. Y el hoyo era hondo, muy hondo. Me puse la mano en la boca para no gritar. Mis piernas flaquearon y casi me caí ahí mismo, porque entendí en ese momento, en ese instante horrible, entendí todo. Ese hoyo era del tamaño de una persona, el largo de una persona acostada y el ancho de una persona. Y la profundidad era de una tumba de panteón. Estaba cavando una tumba para enterrarme. Me quedé ahí paralizada, viéndolo cavar, viéndolo parar de vez en cuando, agarrar la cubeta de agua y echarla en la tierra del fondo para ablandarla, para facilitar cavar. Por eso la tierra siempre estaba mojada en sus zapatos. Por eso hacía aquello cada madrugada. Estaba cavando mi tumba, estaba preparando el lugar donde me iba a enterrar. Me había mandado de viaje porque pensaba que cuando regresara ya iba a tener todo listo, ya iba a poder ejecutar su plan, matarme, enterrarme ahí. Y nadie nunca iba a saber dónde estaba. Yo simplemente iba a desaparecer. Y él se iba a quedar con mi dinero, con mi seguro, con todo. Y fue en ese momento, viéndolo ahí dentro de ese hoyo, que lo escuché. Lo escuché hablando solo, hablando bajito, pero yo podía escuchar porque el silencio de la madrugada dejaba que los sonidos viajaran. Un día más, solo un día más, y está listo. Entonces, cuando regrese, resuelvo esto de una vez. Rosa desaparece. Nadie nunca la encuentra, y yo me quedo con todo. Me voy a otro pueblo, empiezo de nuevo. Nadie va a sospechar nada. Las lágrimas bajaron quemando por mi cara. Estaba casada hacía 12 años con ese hombre. 12 años. Lo había cuidado, le había lavado la ropa, le había hecho de comer, había compartido la cama con él. Y ahí estaba cavando mi tumba, planeando mi asesinato, hablando de hacerme desaparecer, como si yo fuera menos que nada. No sé cómo logré regresar. No sé cómo mis piernas me cargaron de vuelta por el camino, por el patio, hasta la casa de Socorro. Cuando entré por la puerta trasera, Socorro me vio y gritó bajito, porque debía tener una cara horrible. «Dios mío, Rosa, ¿qué pasó? ¿Qué viste?» Me caí en el suelo ahí mismo, sollozando, temblando toda. Y cuando pude hablar, cuando pude contar lo que había visto, Socorro se puso blanca, blanca como el papel. «Tenemos que hacer algo ahora. Tenemos que llamar a alguien. Tenemos que...» «El padre Honorato», dije entre sollozos. «Tenemos que ir con el padre Honorato. Él es la única persona a quien la gente respeta, que nos van a creer. Tenemos que ir ahora, Socorro, antes de que amanezca, antes de que sea demasiado tarde». Y fue lo que hicimos. En medio de esa madrugada, Socorro y yo salimos por el camino oscuro, corriendo, tropezándonos, desesperadas, hasta la casa del padre Honorato, que quedaba al lado de la iglesia en el pueblo. Y cuando tocamos su puerta, cuando abrió y vio a 2 mujeres desesperadas en su puerta de madrugada, supo que era grave, muy grave. Cuando el padre Honorato abrió la puerta y nos vio ahí, 2 mujeres en medio de la madrugada, con cara de desesperación, las ropas todas sucias de tierra, los ojos hinchados de tanto llorar, ni siquiera tuvo que preguntar si era grave. Lo sabía, lo veía en nuestras caras que era una cuestión de vida o muerte. «Entren, entren rápido», dijo, mirando a los lados para ver si había alguien en la calle viéndonos. «¿Qué está pasando?» Entramos a la casa parroquial y cerró la puerta con cuidado. Me llevó hasta una silla porque yo apenas podía quedarme de pie. Mis piernas se habían vuelto gelatina, todo mi cuerpo temblaba y sentía que iba a vomitar en cualquier momento de lo nerviosa que estaba. Socorro se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano, y fue ella quien empezó a contar. «Padre Honorato, la vida de Rosa está en peligro. Su marido está planeando matarla». Vi la cara del padre ponerse seria.
Esa seriedad de quien sabe que no es exageración, que no es pelea de pareja común. ¿Cómo así, hija? Cuéntame bien. Desde el principio. Y le conté todo. Sobre la tierra mojada en los zapatos, sobre las salidas de madrugada, sobre la pala escondida, sobre las preguntas del seguro de vida, sobre él queriendo mandarme de viaje. Le conté sobre el camino en el monte, sobre el área prohibida, y le conté sobre lo que había visto esa madrugada, la tumba, él cavando, hablando solo sobre hacerme desaparecer. Entre más hablaba, más pálido se ponía el padre. Era un hombre ya de edad, debía tener unos 60 años en esa época, y había visto muchas cosas malas en su vida, mucha miseria humana, pero yo veía en su cara que aquello lo había impactado hasta a él. Dios mío, susurró cuando terminé de contar. Dios mío, qué maldad dentro de una casa, dentro de un matrimonio. Padre, necesita ayudarme, le supliqué sosteniendo su mano. No tengo a dónde ir, no tengo a nadie. Si regreso a esa casa, me va a matar. Sé que lo va a hacer. Está esperando que regrese del viaje para hacerlo. Tiene que hacer algo, por favor. El padre se quedó en silencio por unos instantes, pensando. Vi cuando tomó la decisión. Ustedes se van a quedar aquí. No salgan de aquí por nada. Voy a ir a la comandancia ahora mismo. Voy a llamar al comandante. Voy a llamar testigos. Vamos a ir a ese rancho cuando aclare el día y vamos a ver esa tumba con nuestros propios ojos. Si lo que me estás contando es verdad, y yo creo que sí, ese hombre va a ser arrestado hoy mismo. ¿Y si se da cuenta de que no viajé? ¿Y si descubre y destruye las pruebas? ¿Y si tapa el hoyo antes de que ustedes lleguen? No va a dar tiempo. Él va al trabajo en un rato, ¿no? Vamos a llegar cuando él esté en la tienda. Ni siquiera va a saber qué está pasando hasta que sea demasiado tarde. El padre salió en esa madrugada todavía. Nos dejó en su casa con su ama de llaves, una señora mayor que cuidaba de la casa parroquial. Ella nos hizo un té de hierbabuena y se quedó ahí haciéndonos compañía, rezando bajito, mientras Socorro y yo esperábamos. Yo no podía dejar de temblar. Ahora que había contado todo, ahora que había otras personas que sabían, la realidad me había caído encima con un peso horrible. Mi marido quería matarme. El hombre con quien me había casado, el hombre que había jurado amarme y protegerme frente a Dios y a todo el mundo, había pasado semanas cavando una tumba para enterrarme viva, o muerta, probablemente muerta. ¿Cómo iba a hacerlo? Esa pregunta no salía de mi cabeza. ¿Cómo exactamente estaba planeando matarme? ¿Me iba a envenenar? ¿Me iba a golpear hasta matarme? ¿Me iba a estrangular mientras dormía? ¿Y después me iba a arrastrar hasta esa tumba? ¿Me iba a echar ahí dentro? ¿Me iba a cubrir con tierra y yo iba a desaparecer para siempre? Nadie iba a saber dónde estaba. Nadie iba a buscar bien, porque él iba a inventar que me había escapado, que me había ido, que lo había abandonado. Rosa, toma más té, dijo Socorro, llenando mi taza otra vez. Necesitas calmarte. Ahora todo va a estar bien. El padre va a resolver esto. Pero ¿cómo iba a estar todo bien? ¿Cómo iba a volver la vida a la normalidad después de descubrir algo así? ¿Cómo iba a poder volver a dormir, a confiar en alguien, después de saber que la persona más cercana a mí quería verme muerta? Nos quedamos ahí esperando hasta que el sol empezó a salir. Debían ser como las 6 de la mañana cuando el padre regresó. Y no regresó solo. Trajo al comandante del pueblo, un hombre grande llamado Aurelio, y 2 policías más. Trajo también a don Augusto, el dueño de la tienda donde trabajaba Arnulfo, y otros 3 hombres del pueblo, comerciantes respetados que iban a servir de testigos. El comandante Aurelio vino a hablar conmigo. Se arrodilló frente a la silla donde yo estaba sentada para quedar a mi misma altura. Doña Rosa, el padre me contó todo, y usted va a tener que repetir la historia para mí con todos los detalles. Porque si es verdad lo que está diciendo, estamos hablando de intento de homicidio premeditado. Esto es muy serio. Y le conté otra vez, cada detalle. Y él iba haciendo preguntas, anotando todo en una libreta. ¿Cuánto tiempo llevaba pasando?
¿A qué hora exactamente salía? ¿Qué llevaba? ¿Qué lo había escuchado decir? Todo. ¿Y usted vio esa tumba con sus propios ojos? Sí, señor. Lo vi dentro del hoyo cavando. Vi el tamaño. Es del tamaño de una persona acostada. No hay otra explicación. Está bien. Vamos para allá ahora. Don Augusto ya fue a la tienda y mandó a Arnulfo a hacer un mandado a otro pueblo. Va a tardar todo el día en regresar. Entonces tenemos tiempo de llegar, ver todo y estar esperándolo cuando regrese. Salimos todos juntos. Yo, Socorro, el padre, el comandante, los 2 policías y los hombres que iban a servir de testigos. Una comitiva entera caminando por el camino de tierra en medio de la mañana. La gente que pasaba miraba curiosa, pero nadie preguntaba nada. En el campo, todos saben cuando está pasando algo serio. Cuando llegamos al rancho, mi corazón estaba disparado otra vez. Ver esa casa, ese patio, todo lo que había sido mi hogar durante 12 años, ahora parecía un escenario de pesadilla. El comandante pidió que Socorro y yo mostráramos dónde estaba el camino. Es ahí al fondo, comandante, señaló Socorro. En esa parte llena de monte hay un camino que abrió en medio de los plátanos. Y fuimos todos juntos. Yo iba adelante con Socorro y atrás venían los hombres. Cuando llegamos a la entrada de ese camino, sentí un apretón en el pecho. No quería entrar ahí otra vez, no quería ver aquello otra vez, pero necesitaba que ellos vieran, necesitaba pruebas. Entramos por el camino, uno atrás del otro. El comandante iba comentando, observando todo. De verdad hay un camino aquí. Alguien pasó por aquí muchas veces. Miren, las plantas están todas aplastadas, pisoteadas. Y miren aquí en el suelo, huellas de zapato, muchas huellas. Entre más avanzábamos, más tenso se ponía el aire. Hasta que llegamos al claro. Y ahí estaba la tumba. La maldita tumba que Arnulfo había pasado semanas cavando. Los hombres se quedaron parados en silencio, mirando aquello. Era un hoyo rectangular de unos 2 metros de largo, 1 metro de ancho, y de profundidad debía tener más de 1,5 metros. Los lados eran rectos, bien hechos, como si alguien hubiera medido bien, hubiera planeado cada centímetro. Y la tierra alrededor estaba toda suelta. Había montones de tierra echados a los lados y estaba la cubeta ahí, esa cubeta que usaba para traer agua y mojar la tierra. El comandante fue hasta la orilla de la tumba y miró para adentro. Después me miró a mí. Doña Rosa, usted tiene razón. Esto es una tumba y fue cavada hace poco. La tierra todavía está fresca en algunos lugares. Alguien pasó mucho tiempo trabajando en esto. Uno de los hombres que había venido como testigo, don Domingo, que tenía una tienda en el pueblo, estaba blanco como el papel. Dios mío, esto fue hecho para enterrar a una persona. No hay otra explicación. Miren el tamaño, miren la profundidad. Esto es una tumba de panteón. El padre Honorato se persignó y empezó a rezar bajito. Y yo, viendo todo aquello otra vez, ahora a la luz del día, con testigos, con la realidad golpeando de frente, me derrumbé. Caí de rodillas ahí mismo y empecé a llorar. A llorar de una forma que nunca había llorado en mi vida, porque ahí estaba la prueba física, concreta, de que mi marido quería matarme. No era paranoia, no era exageración, era real, terriblemente real. Socorro se arrodilló a mi lado y me abrazó. Y nos quedamos ahí, 2 amigas llorando abrazadas en la orilla de esa tumba que había sido cavada para tragarme. «Está bien, ya vimos suficiente», dijo el comandante. «Ahora vamos a esperar a que Arnulfo regrese. Alguien se queda aquí de guardia para que no destruya la prueba y el resto viene conmigo a la casa. Cuando llegue, lo arrestamos». Dejaron a uno de los policías vigilando la tumba y el resto regresamos a la casa. El comandante mandó a todos esperar en la sala y nos quedamos ahí en ese silencio pesado, esperando al hombre que había intentado cavar mi sepultura regresar a casa. Fueron las horas más largas de mi vida.
El ama de llaves del padre había traído agua, había hecho café, pero yo no podía comer ni beber nada. Solo podía quedarme ahí sentada, temblando, esperando. Fue casi a las 6 de la tarde cuando escuchamos el ruido de alguien llegando. Pasos en el patio, la puerta trasera abriéndose y su voz. «Rosa, ¿ya regresaste?» Había regresado más temprano de lo acordado. Debía estar ansioso, queriendo verificar si ya había llegado del viaje. El comandante hizo una seña para que todos nos quedáramos callados y fue hasta la cocina. Escuché cuando habló. «Buenas tardes, Arnulfo. ¿Te acuerdas de mí? Soy el comandante Aurelio». Silencio. Y después la voz de Arnulfo, vacilante, confundida. «Comandante, ¿qué está haciendo en mi casa? Necesito que vengas conmigo a la sala. Hay unas personas aquí que quieren hablar contigo». Escuché sus pasos viniendo por el pasillo, y cuando Arnulfo entró a la sala y me vio ahí sentada, viva, su cara cambió. Se puso blanco, los ojos se le abrieron y vi en ese momento exacto cuando entendió, cuando se dio cuenta de que yo no había viajado, que había descubierto todo, que estaba todo perdido para él. «Rosa, tú no viajaste», no pude responder. Solo pude mirarlo, a ese hombre que pensaba que conocía y no reconocer nada. Nada de esa cara me era familiar de verdad. El comandante se posicionó entre nosotros. «Arnulfo, encontramos algo interesante en el fondo de tu patio. ¿Quieres explicarme qué es aquello?» Vi el color desaparecer completamente de su cara. Vi cuando trató de pensar en alguna excusa, alguna mentira. Yo no sé de qué está hablando. ¿No sabes? Entonces ven conmigo, vamos para allá. Y me explicas ese hoyo enorme que está cavado en medio del monte. Ese hoyo del tamaño de una persona. Arnulfo empezó a sudar, gotas de sudor bajando por su frente, por sus sienes. Las manos le temblaban. Yo puedo explicar. Eso era para... ¿Para qué, Arnulfo? Para enterrar a tu esposa. Y en ese momento, en ese instante, algo se rompió en él. Tal vez fue ver que había demasiados testigos, que estaban el comandante, el padre, los hombres respetados del pueblo, todos ahí mirándolo con asco. O tal vez fue ver que no había forma de mentir, de inventar excusa para aquello. No había explicación inocente para una tumba así. Se derrumbó, literalmente se derrumbó, cayendo de rodillas en el suelo ahí en la sala, y empezó a llorar. Y cuando empezó a hablar, cuando empezó a confesar, fue peor de lo que imaginaba, mucho peor. «Necesitaba el dinero», dijo entre sollozos. «Necesitaba mucho. Tengo otra familia. Tengo otra mujer y 3 hijos en Celaya. Ella no sabe de ustedes. Ustedes no saben de ella. Estoy manteniendo 2 casas, 2 vidas, y ya no puedo. No tengo dinero para sostener todo. Y cuando supe que Rosa tenía esa herencia, ese seguro, ese dinero guardado, pensé que era la solución. Si ella desaparecía, si moría y nadie encontraba el cuerpo, después de un tiempo podría declararla como desaparecida, quedarme con el dinero, vender el rancho y empezar en otro lugar, con la otra familia, la familia que de verdad quiero». Escuchar aquello fue como recibir una puñalada en el pecho. Tenía otra familia, 3 hijos, otra mujer. Todo lo que yo no había podido darle, esa otra mujer se lo había dado. Y por eso yo tenía que morir. Tenía que desaparecer para que él pudiera vivir la vida que de verdad quería. «¿Y cómo ibas a hacerlo?», preguntó el comandante con voz dura. «¿Cómo exactamente ibas a matar a tu esposa?». Arnulfo se quedó callado, pero el comandante insistió. «Habla. Ya confesaste todo, ahora di el resto». «Yo iba a ponerle veneno en la comida, veneno para ratas. Cuando regresara del viaje, iba a hacer una cena especial. Iba a decir que la había extrañado, le iba a poner el veneno en la comida. Ella iba a comer, se iba a sentir mal durante la noche y se iba a morir. Entonces iba a esperar la madrugada, iba a cargar el cuerpo hasta la tumba, la iba a enterrar,
la iba a cubrir bien con tierra e iba a sembrar unas cosas encima para disimular. Por la mañana me iba a levantar, fingiendo que había desaparecido, la iba a buscar y avisar que se había ido. Nadie iba a encontrar el cuerpo nunca. Y después de un tiempo, me iba. E iba a decir que no aguantaba estar en un lugar que me recordaba a ella. El silencio que cayó en la sala después de esa confesión fue sepulcral. Todos los hombres ahí estaban mirando a Arnulfo con una mezcla de asco y horror. Y yo estaba sentada, escuchando al hombre que había compartido mi cama durante 12 años, describir con detalles cómo iba a asesinarme y enterrarme como a un perro muerto en el fondo del patio. ¿Y el veneno? ¿Ya compraste el veneno?, preguntó el comandante. Arnulfo asintió llorando. Está escondido en el gallinero, dentro de una lata vieja de pintura. El comandante mandó a uno de los policías a buscarlo y cuando regresó con la lata, la abrió y ahí dentro estaba un paquete de veneno para ratas, arsénico, suficiente para matar a varias personas. ¿Ibas a usar todo esto en su comida? Sí. Quería asegurarme de que funcionara, de que fuera rápido. Rápido. Quería que mi muerte fuera rápida. Qué bondad la suya, ¿no? Qué consideración. El comandante Aurelio se volteó hacia los policías. Arresten a este hombre. Intento de homicidio premeditado. Y cuando investiguemos bien, apuesto a que vamos a encontrar más cosas. Bigamia, falsedad ideológica, quién sabe qué más. Los policías le pusieron las esposas a Arnulfo y él ni siquiera resistió. Solo siguió llorando, la cabeza baja, derrotado. Y cuando lo estaban llevando afuera, se detuvo frente a mí. Rosa, perdóname. Por favor, perdóname. Lo miré, a ese hombre que yo había amado, o pensado que amaba, a ese hombre al que había servido, cuidado, respetado. Y no sentí nada, ni rabia, ni odio, ni tristeza. Sentí nada, solo un vacío enorme. No tengo nada que perdonarte, Arnulfo, porque tú ya estás muerto para mí. Moriste el día que agarraste esa pala y empezaste a cavar mi tumba. Y se lo llevaron arrestado, esposado, destruido. Y yo me quedé ahí en esa casa que había sido mi prisión, viva, pero completamente destrozada por dentro. El padre Honorato vino hasta mí y puso su mano en mi hombro. Fuiste muy valiente, hija, muy valiente. Salvaste tu propia vida. Pero yo no me sentía valiente. Me sentía vacía, perdida. Porque aunque había sobrevivido, aunque había descubierto a tiempo, una parte de mí había muerto ese día. La parte que todavía creía en el amor, la parte que todavía confiaba en las personas, la parte que todavía pensaba que el mundo era un lugar seguro. Esa parte de mí había sido enterrada en esa tumba junto con los 12 años de matrimonio que pensé que habían significado algo. Después de que se llevaron a Arnulfo arrestado, me quedé en esa casa unos días más. No porque quisiera, sino porque no tenía a dónde ir en ese momento. Socorro me ofreció su casa. El padre ofreció que me quedara en la casa parroquial, pero rechacé. Necesitaba quedarme ahí en esa casa y enfrentar cada cuarto, cada recuerdo, cada pedazo de ese lugar que había sido el escenario de mi casi muerte. Las primeras noches no pude dormir en esa cama. No pude acostarme en el lugar donde había compartido el colchón con un hombre que planeaba matarme. Entonces dormí en la sala, en un colchón viejo que puse en el suelo, con todas las puertas cerradas con llave, con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Aunque sabía que él estaba arrestado, aunque sabía que no podía hacerme daño, mi cuerpo no lo entendía. Mi cuerpo todavía estaba en estado de alerta, esperando el peligro. La noticia de lo que había pasado se esparció por todo el pueblo en cuestión de días. En el campo, las noticias vuelan. Y una noticia así, entonces, ni se diga. Todo el mundo comentaba. En la tienda, en la iglesia, en la plaza, en todo lugar, la gente hablaba sobre Arnulfo, que había cavado una tumba para matar a su propia esposa. Algunas personas venían hasta el rancho, curiosas, queriendo ver la tumba con sus propios ojos.
Tuve que pedirle al comandante que mandara a alguien a cerrar esa área porque se había vuelto una especie de atracción mórbida. El proceso criminal empezó rápido. El comandante Aurelio fue muy eficiente, reunió todas las pruebas, todos los testimonios. Estaba la tumba, estaba el veneno, estaba su confesión, estaban los testigos que habían visto todo. Y cuando investigaron su vida bien, descubrieron cosas que ni yo sabía. La otra familia en Celaya era real. Se había casado con esa mujer hacía 8 años en lo civil, usando documentos falsos. Tenía 3 hijos con ella y el mayor tenía 7 años. O sea, había empezado esa segunda vida cuando todavía estaba casado conmigo, hacía apenas 4 años. La mujer de allá, cuando descubrió que tenía otra esposa, que le había mentido sobre todo, quedó devastada. Ella pensaba que estaba casada con un hombre trabajador, honesto, que viajaba mucho por trabajo. No sabía que tenía toda otra vida aquí, que pasaba la mitad de la semana conmigo y la mitad con ella, que éramos 2 mujeres engañadas por el mismo hombre. El juicio fue 4 meses después de su arresto. Fue en diciembre de 1962. Tuve que ir al tribunal, tuve que sentarme en esa silla y contar todo otra vez frente a todos, frente a él. Y cuando lo miré ahí, sentado en el banquillo de los acusados, esposado, con esa ropa de preso, parecía más pequeño. Parecía un hombre quebrado, destruido. Y aunque después de todo lo que había hecho, aunque después de haber planeado mi asesinato, no sentí satisfacción al verlo así. Solo sentí una tristeza profunda, una tristeza por todo lo que pudo haber sido y no fue. El juez lo condenó a 20 años de prisión. 20 años por intento de homicidio calificado, por bigamia, por fraude. Cuando leyeron la sentencia, él no reaccionó, solo bajó la cabeza y aceptó. Y yo, sentada ahí en la galería con Socorro a mi lado, respiré hondo por primera vez en meses, porque aunque sabía que iba a estar preso, parte de mí había tenido miedo de que lograran atenuar, de que saliera, de que regresara. Pero no regresó. Fue transferido a una penitenciaría en la Ciudad de México y nunca más lo volví a ver en persona. Supe años después, a través del abogado que manejó el divorcio, que había muerto en la cárcel. Fue en 1971, 9 años después de haber sido arrestado. Dijeron que fue el corazón, un infarto. Tenía 55 años. Y cuando supe, cuando recibí la noticia, no lloré. Tampoco sentí alivio. Solo sentí que ese capítulo, ese libro entero de mi vida finalmente se había cerrado. Pero volviendo a esos primeros meses después de su arresto, necesitaba tomar decisiones sobre mi vida. No podía quedarme en ese rancho. No podía seguir viviendo en un lugar donde casi había sido asesinada, donde había una tumba cavada para mí en el fondo del patio. Entonces decidí vender. Puse el rancho a la venta en enero de 1963 y en marzo ya había aparecido un comprador, una pareja joven que estaba empezando su vida, que no sabía de toda la historia, que solo quería un lugar para vivir y sembrar. No les conté sobre la tumba. Solo les vendí el terreno y me fui. Me fui a empezar de nuevo, lejos de ahí, lejos de los recuerdos, lejos del dolor. Y aquí estoy hoy, 61 años después, contando esta historia para ustedes. Sobreviví. Descubrí a tiempo. Tuve el valor de enfrentar el peligro y salvar mi propia vida. Si les gustó esta historia, no olviden dejar su like aquí abajo y suscribirse a Diario de la Abuela para más historias de mi vida. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde me están viendo? Me encanta saber quién está del otro lado escuchando a esta abuela. Hasta la próxima, mis queridos. Y recuerden, confíen en sus instintos. A veces esa vocecita interior que les dice que algo está mal es la que les puede salvar la vida.